Bueno, pues les decía que todo tiene una cinética. Al final, el crecimiento bacteriano y también la funcionalidad de nuestros posbióticos, de nuestras enzimas, de nuestros metabolitos, tiene una vida máxima, una vida útil, tiene una degradación y pues también tiene una manera de creación, cual fuera un verdadero fármaco, ¿no? Les contaba que nunca se nos tiene que olvidar estos niveles de jerarquía de la implantación del ensamblaje de la microbiota intestinal, donde debemos tener una célula sana para que tengamos un buen sostén de vivienda de justamente toda la microbiota que se va a estar ahí. Recuerden que teníamos por ahí de los 3000 tipos diferentes de bacterias. ¿Ok? Entonces, eso es importante tener primero una muy buena salud celular, porque al final una cepa probiótica, y no, sé, no nos hagamos bolas, menciono mucho probiótico con las clases de posbiótico, pero es que de ahí vienen los posbióticos, ¿no? Recordemos, los posbióticos tienen características que pueden ser desventajas ante la funcionalidad, les decía yo, el que no aguantan el pH, el que no aguantan un estado donde no tengan una correcta hidratación. También los patrones asociados, y esto es bien importante, generemos igual un foro de discusión muy interesante donde las dietas veganas también son probisbióticas. La microbiota en cuanto a su expresión genética tiene que agarrar un pool de concentración de aminoácidos y de proteínas que tenga el intestino. Si no comemos proteínas de origen generalmente vegetal, que son las que les gustan evolutivamente a las bacterias, no vamos a producir también una correcta cantidad de metabolitos, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Ahora, les decía yo que las tecnologías de la producción de posbióticos son varias, ¿no? Tenemos técnicas de la disrupción celular, como lo es el calor, la inactivación celular, y podemos estarnos consumiendo bacterias desactivadas, como si fueran fantasmas, ¿no? De hecho, pueden encontrar en la literatura el término ghost bióticos, ¿no? De fantasmas. Sí existe en la literatura, de cómo tenemos bacterias inactivadas, pero que su cápsula tiene algunos receptores o patrones asociados a esta cápsula bacteriana que modulan el sistema inmunológico, podemos tener beneficios, ¿ok? También el tratamiento enzimático mediante estos medios de cultivo que contengan enzimas, podemos tener justamente una depuración o una mejor calidad de los posbióticos, ¿no? Entonces, debemos de tener como que en cuenta muchas situaciones, ¿no? La extracción mediante solventes, el centrifugado. De hecho, también aquí en esta revisión me faltó poner, hay técnicas de hay técnicas mediante eh, ultrasonido, mediante estas ondas sonoras, poder también aislar posbióticos, ¿ok? Entonces son varias. Realmente no nos meteremos a la parte industrial de esto porque pues no es como ni de competencia ni del médico ni de los nutriólogos, sino de los ingenieros en alimentos y quienes los producen, pero es importante conocer pues de dónde vienen, ¿no? Les comentaba también que hay capacidades bacterianas donde podemos tener una simbiosis real, donde las bacterias generan estos metabolitos, que es por la producción de estos metabolitos y mediante el sustrato que obtengan, ¿no? Y tenemos estas interacciones bacterianas. Cuando hablamos de una simbiosis es cuando una cepa bacteriana se beneficia de la otra en cuestión de sus metabolitos para su crecimiento. Ahorita vamos a ver este interactoma de la microbiota y hay algo que se llama mediado por metabolitos. Es decir, un metabolito, ¿me puede ayudar a una bacteria a generar su propio metabolito? La respuesta es sí, y esto pues es una simbiosis totalmente funcional. Ahora, la comprensión actual de los mecanismos de acción de los posbióticos tenemos tres principalmente, ¿no? Mediante el mecanismo intracelular de arreglar la maquinaria mitocondrial como un antioxidante, la regulación también directamente por la respuesta inmunológica este, al modular el sistema inmunológico innato y adaptativo. Uno pensaría que como que la microbiota solo nos ayuda al sistema innato y no es cierto, también al adaptativo. Ahorita vamos a ver. Y la modulación propiamente del enteroambiente de la microbiota para que esto se genere. De ahí tenemos cómo funcionan estos posbióticos. Bueno, en la capacidad
Una de sus características de los probióticos es que funcionan como antioxidantes naturales, así como nuestros eh, compuestos, algunos fenólicos o algunos que obtenemos de las frutas que también pueden funcionar como antioxidantes. Pues realmente algunos probióticos cumplen esa función al interactuar directamente cambiando el metabolismo mitocondrial para que no se produzcan demasiados radicales libres de oxígeno. Les dije por ahí un número. Nos dicen nuestros expertos en medicina mitocondrial, bueno, en salud mitocondrial, que tu mitocondria a fuerzas va a producir radicales libres de oxígeno. La clave está en no producir más del 10% de radicales libres de oxígeno en cuanto a la producción de energía, pero cuando tenemos una alteración metabólica sistémica, vas a entrar en disfunción mitocondrial y eso se va a ir al 20 al 30% al tener un estado hiperoxidante a nivel intracelular. Recuerden que las mitocondrias están dentro de las células. Y si recordamos estas jerarquías de ensamblaje de la microbiota, el enterocito va a estar proinflamatorio, va a estar superoxidante y no vamos a tener un buen hábitat para que las bacterias se implanten, las bacterias de la microbiota. ¿Cómo podemos regular el sistema inmunológico a través de los posbióticos? Recuerden, los posbióticos pues son moléculas bioquímicamente funcionales o pedacitos de bacterias o bacterias muertas que tienen patrones asociados a estas respuestas inmunológicas donde podemos estimular el sistema inmunológico hacia lo proinflamatorio o hacia lo antiinflamatorio. Entonces, se ha asociado evidentemente que la disbiosis está generando bacterias y metabolitos proinflamatorios que te lleven a un estado de inflamación crónica de bajo grado. El que tengamos eubiosis se asocia justamente a que tengamos un estado antiinflamatorio generalizado, imagínense, por la interleucina 10, por la interleucina 4, que son las que más proinflamatorias son. También hay una vía de acción mediante la estimulación directa de las células inmunológicas, donde se puedan premarcar inflamatoriamente o antiinflamatoriamente para generar estas interacciones ahora entre tres entes, ¿no? Bueno, entre tres mm, puntos de acción, la célula humana, la célula del sistema inmunológico y las bacterias, ¿no? Y fíjense, como que cada vez vamos más haciéndolo difícil, pero a estas interacciones entre células biológicamente diferentes, genéticamente diferentes y con funciones diferentes, la ciencia le está poniendo el nombre de interactoma, de a las vías en las cuales hacen confluencia todos estos metabolitos, todo este metabolismo que hace que se crucen las vías. Aquí, pues se ve bonito, solo una flecha, pero realmente todo pasa al mismo tiempo y tenemos seguramente 1000 procesos metabólicos corriendo al mismo tiempo. Los posbióticos, a través también, pues generando estos metabolitos en el intestino, pueden generar que puedan interactuar bacterias e impedir el crecimiento de otras. También funcionan, si lo quieren ver, como vacunas, o sea, impidiendo que se asienten bacterias patógenas o virus. Incluso hay cepas probióticas que nos protegen hacia los virus. Y cepas probióticas, pero al final pues son metabolitos, ¿no? La parte funcional. Por eso como que no se pierdan. Un probiótico, una cepa bacteriana, al final quien va a dar la función del probiótico es un metabolito también. El tema es que ese metabolismo lo haces en el intestino. Los posbióticos, eso se hace en laboratorio y ya te dan el compuesto bioactivo que funciona pues bien, bien rápido, ¿no? Ante esta interacción de tratar de descubrir cómo funciona todo esto, hay un área del conocimiento que se llama la quimiofisiología, que es áreas interdisciplinarias, es decir, el área médica, el área de nutrición, el área química, el de alimentos, áreas totalmente fisiológicas teóricas, donde tratan de ver las vías de acción, en este caso, de los metabolitos, ¿no? Vean, estudia cómo las sustancias químicas interactúan con procesos fisiológicos normales y tenemos una amplia gama de metabolitos. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, ácidos biliares derivados del triptófano y también vean, a veces yo sinceramente cuando empecé a estudiar cuando empecé a estudiar microbiota, yo me quedé en estos 3 puntos y resulta que también hay posbióticos que son aminoácidos, vitaminas, poliaminas, gases, cuestiones antimicrobianas o incluso compuestos fenólicos.
Entonces, vean, es una gran cantidad de característica y de esencia estructural de los posbióticos. Ahora, esto también debe quedar bien claro. ¿Qué se necesita para que una bacteria pueda producir un metabolito en cantidad y en calidad adecuada? Justamente, que la bacteria esté funcional, que se encuentre diversa, que haya muchas unidades formadoras de colonias de esa bacteria. Pero ante mucha cantidad de esa misma bacteria, pues vas a requerir mayor cantidad de sustrato, mayor cantidad de comida para esa bacteria. Entonces tenemos en esta fórmula dos variables, ¿no? La concentración bacteriana funcional, que le podemos llamar biomasa específica, y la concentración del sustrato, el alimento de esa bacteria, llamémosle el prebiótico. Y no solo eso, recuerdan los niveles de ensamblaje de la microbiota, donde las condiciones del entorno entérico deben ser idóneas en pH, en temperatura, en movilidad, en hidratación, en temperatura. Les digo, es importante porque ante medios fríos las enzimas no trabajan. Entonces, esta es la operación. Bacteria, sustrato, condiciones del entorno intestinal para que se lleve correctamente su metabolismo bacteriano y podamos tener, vean, todos estos metabolitos en este mapa metabólico bacteriano. Ácidos grasos de cadena corta, como el acetato, propionato, butirato, y van a tener funciones muy hacia la parte metabólica. Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la conjugación de los ácidos biliares, que se han visto que son eh, arregladores del metabolismo propiamente celular. Hay varias investigaciones donde se asocian los ácidos biliares conjugados secundarios en enfermedad por hígado graso no alcohólico, por ejemplo. También tenemos los ácidos grasos, tenemos también los derivados del triptófano, también ayudan a la producción de neurotransmisores en el intestino, que también ayudan a cuestiones inmunológicas, pero también tenemos metabolitos dañinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el timao, ¿no? El trimetilamina óxido, ¿no? Que es malo realmente para el epitelio intestinal y para el metabolismo basal de la microbiota. Entonces, también hay metabolitos patógenos. La clave es tener eubiosis, porque la eubiosis se asocia a alfa diversidad aumentada y a producción de metabolitos, pues en mayor cantidad. ¿Va? Ahora, vean esto. Las interacciones que existen entre la funcionalidad de los posbióticos y de las mismas bacterias. Medio habíamos visto este concepto, esta imagen, en la clase pasada, ¿no? Pero ahorita vamos a ir viendo uno por uno. Este se llama el interactoma microbiano. Cómo desde esa operación base que vimos, huésped, sustrato, bacteria, ¿qué más influye para que ese proceso de metabólico funcione? Tenemos 6 mecanismos en los cuales la microbiota se puede expresar, ¿no? Mediado directamente por la concentración celular, ¿ok? Va a haber una biomasa específica que pueda funcionar de cuestión simbiótica entre bacterias que te generen un mejor metabolismo interno, un mejor metabolismo in situ, un microambiente intestinal idóneo para que se produzcan los metabolitos. Esos metabolitos también pueden ser sustancias que sean vías de señalización para continuar este proceso metabólico de esas mismas bacterias o de bacterias distantes, por ejemplo, como también a través del interactoma humano, a través de receptores celulares propiamente humanos, imagínense que esto es el epitelio intestinal, se pueden modificar la parte funcional de la microbiota. Y vimos el ejemplo bien claro en la clase, en los slides pasados, ¿no? Como un estado hiperoxidante de tus células te puede llevar a una disfunción bacteriana, a una disbiosis, porque no estás teniendo un entorno ambiental totalmente neutro para que esta relación se lleve a cabo, para que estos procesos bioquímicos se lleven a cabo. A mí el que me encanta es la interacción de producción de metabolitos mediada por otros metabolitos. ¿Cómo podemos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Las bacterias se esperan a que otras bacterias produzcan sus metabolitos para que ellas puedan agarrar ese metabolito y producir sus propios metabolitos. Esto es lo que básicamente podemos
denominarle metabiosis, estas interacciones entre microorganismos, donde esto está mediado mediante metabolitos que pueden ser consumidos como sus propios alimentos. ¿A poco no está bien padre cómo hasta un metabolito puede ser sustrato de otras bacterias? Tenemos también la parte ambiental, que pues son nuestros factores modificadores de la microbiota, la dieta, el uso de antibióticos, la edad. Ya vimos que conforme vamos creciendo, esa alfa diversidad se va disminuyendo. Y vean esto, existe algo que se llama el interactoma humano, interacciones directamente entre superficies celulares bacterianas y superficies celulares de células humanas, que están mediados, vean, por más de 2.900 receptores humanos que podemos tener funcionando entre el epitelio intestinal y las bacterias. Esto se hace pues mediante inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el interactoma que puede existir en una población bacteriana con tus propias células del huésped? Es decir, teniendo en cuenta que podemos tener casi 3.000 tipos diferentes de receptores a nivel intestinal funcionales para la microbiota. Vean, alrededor de 4 millones de posibilidades entre esta interacción metabólica de los receptores con los receptores propiamente del ser humano. Esto se le llama el interactoma y es bien complejo, pero es para que nos demos cuenta que esto nos da la posibilidad para explicar por qué funcionan los probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos, porque a veces pensamos que la célula humana está lisa y que cómo va a funcionar un metabolito si pues tu célula, ¿cómo lo va a aceptar? Pues ve, nada más tenemos cerca de 3.000 tipos de receptores que le pueden dar entrada, tenemos canales de cotransporte, hay metabolitos que se transportan mediante canales de protones o mediante bombas. Entonces, realmente debemos de abrirnos a este conocimiento que nos permita explicar las vías moleculares de la acción de la función, ¿no? De la funcionalidad de la microbiota. O sea, vean, esto es bien complejo, pero sirve para que no tengamos una vista restrictiva o una vista así chiquita, como de caballo en carril que va corriendo. No, hay que abrirnos a todas estas posibilidades que existen entre el interactoma celular humano. Ahora, poniéndolo todavía más difícil, hay receptores específicos de virus, hay receptores específicos de hongos, receptores específicos de protozoarios y de células humanas. Entonces, vean cuán gigante puede ser este interactoma entre receptores y superficies celulares de los reinos que conforman la microbiota intestinal. O sea, realmente es complejo, pero nos permite explicar muchas cosas. Ahora, les voy a explicar, pues, por qué la parte funcional de toda la microbiota son los metabolitos. Vean, y vamos a poner el ejemplo aquí del eje microbiota intestino-cerebro, que pues realmente es de lo que más hay información y pues este esquema habla de vías de acción. ¿Cómo tu microbiota influye en tu salud? Pues por vías de comunicación diferentes. No solo es una. Vean, aquí en este esquema podemos ver 4 vías de comunicación entre la microbiota y las células humanas. La primera, mediante metabolitos bacterianos. Tenemos aquí en este esquema es el lumen intestinal, la microbiota ahí toda diversa. Ahí pues se supone que deberían tener sus alimentos, su sustrato. Producen metabolitos, sustancias químicas bastante pequeñas que pueden pasar el epitelio intestinal e irse a la circulación enteropática. Entonces, directamente los metabolitos pueden ser moléculas de señalización y de comunicación entre la microbiota y las células humanas. Aquí, bueno, el cerebro, ¿no? Pero básicamente es cualquier célula del cuerpo humano. Esa es una. Otra, mediante señalización por citocinas proinflamatorias. También hay metabolitos que no necesariamente tienen que pasar al torrente sanguíneo mediante receptores y mediante los linfocitos, por ejemplo, eh, placas de Peyer, por ejemplo, o sea, estos metabolitos actúan ahí y te generan activación celular o citocinas proinflamatorias. Y estas citocinas proinflamatorias pueden generar un ambiente idóneo para una célula humana en un estado
proinflamatorio o antiinflamatorio. Entonces, vean, esta comunicación inmune mediada por citocinas e interleucinas, pero que el eje de acción pues fue la microbiota. Imagínense, una microbiota en disbiosis con un patrón proinflamatorio te va a estar activando células del sistema inmunológico con la expresión de citocinas proinflamatorias. Y vean, cómo una enfermedad local intestinal, que es la disbiosis, puede tener repercusiones multisistémicas por esta activación proinflamatoria que puede viajar por el torrente sanguíneo a todos los órganos y sistemas. Otra vía de acción es la vía nerviosa. Recuerden que nuestro epitelio, bueno, en nuestro intestino tiene los plexos nerviosos, que también tiene un montón de neuronas productoras de GABA, productoras de serotonina, tiene neuronas específicas en la secreción, neuronas que abren el proceso de, bueno, eléctricamente el dinamismo para absorber más nutrientes, para producir neurotransmisores. O sea, hay como 6 tipos diferentes de funcionalidad neuronal en el intestino. Entonces, y esto es un tema que se llama neurosensing, como también el epitelio intestinal funciona como un sensor. Y aquí, déjenme volarles la cabeza con este concepto. Entonces, imagínense nuestro ojo, nuestra retina, y cómo vemos, pues realmente es por la percepción de esta retina que está tapizado nuestro globo ocular por dentro por neuronas fotosensibles y vemos pues por el cerebro, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros ahorita percibimos el calor o el frío? Si yo ahorita les invito un café a todos para que me perdonen por mi internet, pero les pongo la taza pegada a su mano, van a sentir muy caliente. ¿Qué les ayudó a sentir eso? Ah, pues neuronas capacitadas, especializadas en la percepción de vibración y de temperatura, que mediante una aferencia llega al sistema nervioso central y te da esta capacidad de reaccionar y de decir es caliente o frío, o la vibración, por ejemplo. Estos nocioceptores y mecanorreceptores. Ahora, también, por ejemplo, cuando nosotros probamos algo, tiene un sabor y es un proceso también neuronal a través de las papilas gustativas. Entonces, a eso se les llaman los órganos sensoriales, nuestros sentidos humanos. Ahora se está postulando que el intestino es un sensor más, es un órgano más de los sentidos. ¿Por qué? Porque tiene terminaciones nerviosas, porque hay células especializadas en el epitelio intestinal que contienen una fibra axónica y que se van directo al nervio vago. Entonces, se está viendo la capacidad del intestino de generar un sensor. Y el ejemplo más claro es cuando ustedes ven a la persona que más les gusta o ven algo muy tierno, muy lindo en una imagen, en un meme, en una foto, en algo, sienten esas mariposas en el estómago. Es la hiperproducción de serotonina a nivel intestinal que está generando este sensor y tú sientes algo. Vean, el intestino realmente sí es un sensor también por esas terminaciones nerviosas. Y algo importante, estas terminaciones nerviosas pues trabajan eléctricamente. ¿A qué velocidad? 120 metros sobre segundo. O sea, ¿cómo una cuestión neuroquímica intestinal puede llegar en un segundo al cerebro? Bueno, en menos de un segundo, por una vía eléctrica. No necesitamos que un metabolito llegue a la barrera hematoencefálica, donde los neurocientíficos nos dicen que aún no saben si pasan los metabolitos al cerebro o no. Pero no es necesario que pasen, porque pueden actuar a través de esta vía nerviosa, hasta esta ferencia eléctrica que suba al sistema nervioso central. Van a decir, bueno, ¿y de dónde saca tantas cosas? Es que así funciona la microbiota. Y otra cosa a través de los neurotransmisores. Uno de los metabolitos que producen ciertos tipos de bacterias son los neurotransmisores. Se produce GABA, se produce serotonina, se produce dopamina, melatonina a nivel intestinal. Entonces, que no les dé miedo decirlo. Sí se producen neurotransmisores en el intestino. Muy interesante esto, ¿no? Ahora, existe una vía que se ha descubierto también de acción de los metabolitos y cómo interactúan con las células humanas. Y es esto que se llama el sistema de transporte mediante vesículas de membrana. Es decir, esto seguramente es un proceso evolutivo donde las bacterias tuvieron que aprender a generar algo que proteja el metabolito para que funcione en el entorno de crecimiento.
y son protusiones de la misma membrana bacteriana que protegen al metabolito para que pueda resistir a ese ambiente donde puede estar hiperoxidante, donde el pH puede ser muy alto o muy bajo. O sea, son cuestiones que protegen al metabolito para que no se desactive. Y eso lo hacen bacterias gram negativas y gram positivas. Aprendieron a encapsular los metabolitos para que puedan funcionar. Es más o menos como con las membranas presinápticas que liberamos el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Ya ven que se fusionan esas vesículas y liberan el neurotransmisor. Las bacterias también aprendieron a hacer eso con los metabolitos. Los pueden proteger para que no se descompongan tan rápido. No todas las bacterias, pero sí hay ya tecnología que trabaja mediante estos sistemas de administración de posbióticos. Ahora, esta producción y liberación de estas vesículas de membrana que adentro tienen metabolitos es un proceso que lo comparten bacterias gram positivas, gram negativas, hongos y protozoarios. Básicamente, los tres dominios de la vida hacen este proceso, ayudan a que los metabolitos funcionen. Entonces, vean, estas vesículas de transporte que contiene adentro metabolitos, pues son a escalas nanométricas. Por eso la tecnología que trabaja mediante la encapsulación natural de estos metabolitos para tenerlos como posbióticos entran en el concepto de nanotecnología por los nanómetros que miden estas vesículas de transporte. ¿Ok? Estas vesículas pueden transportar una variedad de enzimas, de toxinas, de ácidos nucleicos y metabolitos bacterianos. Los protegen del medio ambiente. Y al ser también liposolubles y al ser también de composición muy similar a nuestras membranas celulares, pues se pueden funcionar, pueden pasar mediante endocitosis, por ejemplo. Ahorita vemos esos procesos, ¿no? Pero es para que vean que las bacterias han evolucionado un montón y también algunas generan protección para sus propios metabolitos. Vean esto. Esto es lo más importante de la clase de hoy. ¿Cómo a través de estos sistemas de vesículas se pueden proteger los metabolitos bacterianos para que puedan actuar? Vean, primero nos hablan, para que exista esta cuestión de protección del metabolito mediante unas bacterias que lo puedan hacer, es que existe una protrusión de su membrana, ¿no? Que abracen, así como un proceso de gemación, si lo quieren ver así, abrace su metabolito y lo libere. No es propiamente un rompimiento celular que mate a la célula, no, es un proceso donde genéticamente expresa la capacidad de que abrace el metabolito para que se pueda transportar. ¿Ok? ¿Esto cómo puede pasar ahora al enterocito y cómo pasa al torrente sanguíneo? Mediante transmigración celular, mediante transmigración paracelular también. ¿Ok? Es decir, puede pasar directamente al citoplasma celular o entre las uniones de enterocito y enterocito también. Y también puede estar mediada mediante otros compuestos químicos como la clatrina, por ejemplo, que les ayuden a transportarse. Y vean cómo este esquema está bien padre. Vean, desde 2018 esto ya se sabía cómo estas vesículas de transporte pueden atravesar el mismo enterocito y hay de dos. Se libera el metabolito intracelularmente para arreglar el complejo hiperoxidante o se va al torrente sanguíneo y se libera a otros lados, ¿no? Por ejemplo. A otros lados, por ejemplo, en el cerebro. Y es una de las teorías que se tiene de la funcionalidad de los metabolitos intestinales que puedan tener una relación con el cerebro. No necesitamos que la serotonina intestinal, más bien, es que nos dicen que no se pasa al cerebro. Dicen, es que la serotonina del intestino no puede pasar al cerebro. La barrera hematoencefálica no le permite. Pero a través de estos sistemas eh, estos sistemas donde proteges mediante vacuolas, perdón, mediante vesículas los neurotransmisores, puede llegar realmente al sistema nervioso central. Y les voy a poner un ejemplo.
Y algo igual básico, como cuando vimos lo de la digestión. Recuerdan que los axones, además de la comunicación eléctrica por potenciales de acción, tienen un sistema más lento, pero también efectivo, que es mediante este transporte axonal retrógrado o anterógrado. Y nos enseñaban, es lento, pero es como una sustancia puede usar el axón mediante una vesícula y transportarse hacia distal o hacia proximal, tal cual como lo hacen las vesículas que liberan neurotransmisores pues normalmente, ¿no? Entonces, se nos olvida que también existe un transporte axonal anterógrado y retrógrado, donde imagínense que podemos hacer que un metabolito tenga acción cerebral directamente entrando en los axones, liberándonos del torrente sanguíneo y de que pase o no la barrera hematoencefálica. Imagínense directamente que entra a través del nervio vago, ya está dentro de ese axón, de esos axones, y llegue directamente al sistema nervioso central sin pasar por la barrera hematoencefálica. Eso es una de las teorías que más está sonando actualmente mediante cómo pueden funcionar los probióticos en cuestiones neuropsiquiátricas, ¿no? Que la especialización de ese campo de los probióticos pues se llaman los psicobióticos. Entonces, vean, este, estas clases, bueno, por lo menos las mías, tienen un fin académico, más no que yo les exponga algo. Por eso ven mucho texto, por eso ven muchos esquemas enumerados y todo, porque realmente quiero que todo lo que esté en la imagen se lo lleven a su casa y lo comprendan. Porque qué tal si yo no tuviera estas guías y les contara lo que se me antojara. No, esto tiene un fin formativo, donde puedan encontrar las abreviaturas, donde puedan encontrar a qué se refieren cada uno de los números en las vías de acción. Entonces, realmente ex, es explicarles cómo funciona con todos los datos para no dejar dudas y que ustedes a través de la grabación puedan volver a ver los números y no dejar todo como, no, es que nada me queda claro porque no veo ni siquiera vías de acción. Entonces, estas clases formativas, por eso ven mucho texto, porque yo trato de hacerles el resumen de todo lo que se leyó y se pone lo más importante en el slide. Entonces, hay los puristas de las presentaciones que nos dicen, no pueden tener 5 renglones más tu exposición. Bueno, es que hay diferentes tipos de exposiciones, ¿no? Esta formativa, por eso encontrarán mucha información. Es como si abriéramos un libro. Vean, esto es realmente la confirmación de lo que les decía. Hay bacterias que producen vesículas extracelulares para producir y proteger los metabolitos y que pueda esta burbuja, esta vesícula, ayudarle a resistir al metabolito el ambiente que puede ser idóneo o no idóneo para que funcione el metabolito. Vean, parece como un proceso de gemación, como es una protrusión de la misma membrana bacteriana, tiene peptidoglicano, tiene, pues, de lo que está formado la bacteria en su pared celular, y vean cómo se abraza. Adentro contiene metabolitos. ¿Ya vieron? Esta imagen se ve bien padre, ¿no? Como es como un granito y ¡fum! Engloba el metabolito y ahora sí está protegido para que pueda actuar en algún lado. Está muy padre. Y es para que vean que no es ciencia ficción. Si existe, vean, publicado por Nature. Qué más queremos, no? Entonces, ¿qué tipos de metabolitos tenemos derivados de la microbiota? Ácidos grasos de cadena corta, tenemos también exopolisacáridos, tenemos enzima, tenemos fragmentos de pared celular, lisados bacterianos, sobrenadantes de células y otros metabolitos. Vean, es un contexto muy completo de metabolitos. Al decir metabolitos, estamos diciendo 6, 7 tipos diferentes de la naturaleza de los mismos. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante porque para quienes no estudian microbiota nos dicen, ay, los metabolitos, ¿qué? No, espérate, es que por naturaleza cumplen funciones diferentes, cumplen vías de comunicación diferentes y pueden ocuparse para algunas patologías, porque al final, pues es la utilidad práctica de estos conocimientos, ¿no? En que sea una herramienta terapéutica para tus pacientes y que sepamos para qué sirven los ácidos grasos de cadena corta, qué bacterias la producen, para que ante una patología podamos usarlos, porque no es lo mismo
la funcionalidad de los ácidos grasos de cadena corta que, por ejemplo, los exopolisacáridos. No, funcionan para cosas totalmente diferentes. Entonces, este, vamos hacia acá. Vamos a ver los ácidos grasos de cadena corta. Estos son interesantes. Se producen a través de la fermentación de la fibra dietética, es decir, cuando las bacterias se alimentan de estos prebióticos de la fibra de origen vegetal, se producen ácidos grasos de cadena corta. ¿Ok? Como lo es el acetato, el propionato y el butirato, que en básicamente todo el tracto intestinal, o sea, intestino delgado y grueso, se están produciendo. Hablan de que los ácidos grasos de cadena corta es la fuente de energía de los enterocitos y que también son potentemente funcionales para la estabilización de la capa de moco superficial y profunda que tiene el epitelio intestinal. Entonces nos hablan, ante un intestino permeable, puedes dar ácidos grasos de cadena corta o probióticos que los produzcan o ya metabolitos bacterianos que sean ácidos grasos de cadena corta que te impliquen una salud intestinal. Tiene características antiinflamatorias estos ácidos grasos de cadena corta. Vean cómo funcionan un montón para estas cuestiones, ¿no? El propionato, por ejemplo, puede producir estos estados antiinflamatorios celulares, ¿no? Y esto les digo, es natural al proceso de fermentación de la fibra dietética o fibra vegetal en tu intestino. Vamos acá. Vean, entonces, realmente para que tú produzcas ácidos grasos de cadena corta debes de tener una dieta rica en vegetales, en fibra, ¿no? Para que esta fibra sea tus prebióticos de tu microbiota intestinal y puedas producir este butirato, propionato, ¿ok? Que es el energético, la energía de tus enterocitos, quien también le va a ayudar a la capa de moco a que esté íntegra, a que abracen bien las uniones entre enterocito y que no haya una fuga, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para eso generalmente funcionan los ácidos grasos de cadena corta y nos hablan, vean, el transporte de ácidos grasos de cadena corta generan un aporte de energía en el enterocito. Entonces, el tener eubiosis, una microbiota en alfa diversidad, en estado antiinflamatorio, te va a permitir que tengas ácidos grasos de cadena corta y que le digan a tu célula que tiene la energía correcta, que no se tiene que estresar, porque funcionan como sustrato energético de las mitocondrias, pues de la célula, del enterocito, pues, ¿no? Entonces, por eso debemos de comer frutas y verduras, nuestro aporte general y necesario de fibra dietética para que tengamos el sustrato de producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Ok? Vean, ¿qué funciones principales tienen los ácidos grasos de cadena corta? La motilidad del intestino y el tiempo de tránsito, estabilizar la capa de moco interna y externa, la barrera de las células epiteliales. Se ha visto que los ácidos grasos de cadena corta, al mejorar el, la parte intracelular del enterocito, hace que se amarren bien las uniones estrechas, las adherentes, la ocludina, la sonulina, que abracen bien célula con célula y que no haya una disrupción de la barrera epitelial intestinal o el leaky gut, ¿no? ¿Por qué? Porque les pongo un metabolito patógeno, el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, que generalmente lo tienen bacterias patógenas asociado a disbiosis y asociado a un estado de obesidad y de diabetes tipo 2, este lipopolisacárido, que es un fragmento celular de bacterias patógenas, se une a un receptor tipo TOL, el tipo TOL4 al nivel del enterocito y cambia que el dinamismo mitocondrial sea hiperoxidante y te empiece a abrir las uniones estrechas entre célula y célula y haya un intestino permeable o un leaky gut. ¿Ok? Entonces vean cómo realmente los metabolitos sí pueden modificar el metabolismo celular de nuestros propios enterocitos. Pues para bien o para mal, ¿no? Entonces, esto ya se los dije aquí. La regulación inmunológica.
Los ácidos grasos de cadena corta pueden modular el sistema inmune innato y también el adaptativo. A este proceso de modulación del sistema inmunológico por la microbiota, nuestro grupo le llama inmunobiosis, ¿ok? Inmunobiosis es la capacidad que tiene la microbiota intestinal de madurar el propio sistema inmunológico del huésped. Recordemos que el 80% de nuestras células del sistema inmunológico se encuentran en el intestino. Entonces, este proceso se llama inmunobiosis. ¿Va que va? Y se ha visto cómo el acetato, el butirato, el propionato pueden pasar a través de las capas de moco superficial y profunda, a través de nuestros epitelio intestinal y estimular directamente células del sistema inmunológico, como lo son los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, y del sistema adaptativo directamente la producción de nuestros linfocitos y células plasmáticas para la producción directa de interleucinas, por ejemplo, de inmunoglobulinas. Recuerden la famosa inmunoglobulina A, ¿no? Secretora, que nos protege ante patógenos, pues está estimulado directamente por la microbiota intestinal. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta modulan el sistema innato y adaptativo. ¿Okay? El específico, y llamémosle el general o el no específico. Entonces, como bien interesante, ¿no? Para ir cerrando la clase, nos quedamos muy cortos en el tiempo. Vamos a reprogramar la parte 2 porque pues es igual de importante lo que vimos, pero voy a abrir este estudio para que vean resumen, o justamente, ¿no? El resumen de los ensayos clínicos en seres humanos con formulaciones que tienen ácidos grasos de cadena corta. O sea, ahora es la parte clínica. ¿Para qué me sirve dar una suplementación con cepas probióticas que produzcan ácidos grasos de cadena corta o el dar fibra de origen vegetal para que esos ácidos de cadena corta se produzcan en el intestino o por qué dar ácidos grasos de cadena corta directamente como metabolitos? O sea, ¿cuál es la aplicabilidad clínica de esto? Y es una referencia realmente demasiado, demasiado nueva, donde podemos ver esto. Me parece que sí se ve mi pantalla, creo que sí. Vean, aquí tenemos básicamente, déjenme ver, como 25 artículos donde solo evalúan los ácidos grasos de cadena corta en patologías y durante cuántos días se hizo la intervención para poder delimitar si tiene una función o no en el ser humano, ¿no? Vean, colitis ulcerosa distal, nos dicen, vean, fue un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, donde mediante enema dieron butirato, que es un ácido graso de cadena corta, para colitis ulcerosa distal. Durante 2 semanas mejoró los síntomas y cambio histológico. O sea, un cambio patológico realmente sí se vio mediante esta microscopía, ¿no? Vamos a otra, por ejemplo. Aquí hablan colitis ulcerosa, colitis ulcerosa. Vámonos, por ejemplo, enfermedad de Crohn. ¿Ya vieron? Butirato, ácido graso de cadena corta, durante 8 semanas, remisión clínica del 53% de los pacientes en una enfermedad de Crohn totalmente activa. Síndrome de intestino irritable, butirato también. Durante 4 semanas mejoró el síndrome irritable con predominio diarrea. ¿Okay? Otra vez, enfermedad de Crohn, mejora significativa de las puntuaciones endoscópicas y clínicas en casi el 70% de los pacientes. Vamos a otro, síndrome metabólico, un estudio paralelo, autorizado, doble ciego, placebo controlado. La enfermedad base es síndrome metabólico y dieron ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Dieron inulina, prebiótico, para alimentar las cepas productoras de ácido graso de cadena corta en tu intestino y vean, en 45 días redujeron significativamente los niveles de glucosa en sangre. Y seguramente si nos metemos al estudio completo, a lo mejor hasta evaluaron el índice HOMA, la concentración de insulina preprandial, postprandial,
O sea, realmente vean, estas son las aplicaciones clínicas de estos temas. ¿Para qué voy a usar ácidos grasos de cadena corta? Ya vimos para trastornos inflamatorios intestinales, para síndrome de intestino irritable, para síndrome metabólico, ¿ok? Eso es tan importante. Vean, en obesidad, ¿para qué nos ayudan los ácidos grasos de cadena corta? En dosis única, pues imagínense, vean, aumento de la oxidación de grasas. Y aquí es donde tenemos un gran y unos productos increíblemente buenos que tienen unos posbióticos que son termogénicos. Aumento en la oxidación de grasas, aumento del gasto energético y por ende vas a bajar tus niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos que pues están dentro del síndrome metabólico, en las dislipidemias, ¿no? Entonces, bien interesante. Vean, ahora también dieron, vean, ácidos grasos de cadena corta en voluntarios sanos. No tenían obesidad ni sobrepeso ni nada. Y vean, aún así, en normopeso mejora el gasto energético y la oxidación lipídica. Fue mejor el metabolismo energético, aunque no tuvieran una alteración metabólica, usando suplementos. Es por ello que se ve, y aquí dirían, pero ¿cuál es la ventaja de darle a voluntarios sanos, bueno, a individuos sanos, ácidos grasos de cadena corta? Pues imagínense, esto se traduce a protección cardiometabólica. Estos pacientes, mediante esta intervención con suplementos de ácidos grasos de cadena corta o de bacterias que los produzcan, están protegidos y tienen menor riesgo de ser obesos y diabéticos. Es por ello que los bióticos pueden funcionar mucho también como medicina preventiva. Nos protegen ante patologías al hacer eficientes las vías metabólicas basales del ser humano. Vean, otra vez, vean diabetes tipo 2, obesidad pediátrica. Bueno, aquí digo, la mayoría, esto es importante también decirles, que la mayoría de suplementos, la mayoría de probióticos, prebióticos, simbióticos, por medida regulatoria intestinal, tienen la leyenda de que no se administran en menores de 12 años. Eso es por una ley mundial, lo hace la FDA, lo hace la COFEPRIS, es un sello que deben de tener los suplementos. No necesariamente es que estén totalmente prohibidos. Y eso es importante porque este grupo, uno de mis objetivos es demostrarles que hasta los probióticos y posbióticos deben de ser medidos al peso del paciente. No podemos dar la misma dosis de probióticos a todos los pacientes. O sea, eso es falso que nos digan que la cápsula de 10 millones de unidades formadoras de colonia es base para todos los pacientes y funcional para todos. Creo que no. ¿Qué tal si el paciente pesa 50 kilos y qué tal si uno pesa 120? No va a funcionar el probiótico, el prebiótico o el posbiótico. Igual debe estar calculado al peso. Eso es bien complejo porque no existen las metrías adecuadas, pero pues es natural pensarlo así, ¿no? Como un posbiótico puede actuar bien en un paciente de 100 kilos cuando le estoy dando la misma dosis al que pesa 50, 70 y 100. No, por eso en los posbióticos, quienes tienen mucha experiencia en esto, por ejemplo, su servidor no la tiene tanto en la parte clínica, sino en la parte teórica, pero justamente en nuestra semana 2 va a haber alguien increíblemente buena en el uso de posbióticos y nos va a dar esas estrategias de cómo poder ajustarlo al peso del paciente para que funcionen correctamente, porque si no los ajustamos los posbióticos, podemos caer en que no funcionen y nos digan, es que no funcionan para nada. Bueno, es que no dimos la dosis correcta. Entonces, quédense con eso, en que hasta los bióticos deberían de estar calculados al peso del paciente. Y para nuestros compañeros de nutrición, esto puede ser muy lógico. ¿Cómo ustedes nos calculan nuestras dietas? Ah, por tu peso, por tu altura, nos hacen un InBody, lo que ustedes quieran, nuestros requerimientos, si estamos en restricción o si queremos entrar a esta recomposición corporal, pues ustedes calculan los sustratos, ustedes calculan la fibra, calculan eso. Entonces, ¿por qué no calcular los prebióticos también si en esencia son fibra? Entonces, ¿a poco no es como muy lógico? A veces no nos enseña como que a pensar, pero realmente este grupo va a ser el experto en el manejo de probióticos, prebióticos, simbióticos y posbióticos
pues del continente, porque en la clase pasada vi que pasaron lista de 13 países. Entonces, imagínense, nuestro grupo va a ser el que sí sepa usar este tipo de productos. Y bueno, para ir cerrando, vamos a dar espacio a unas 3, 4 preguntas. Voy a activar el chat. Nos falta ver eh, enzimas, bueno, posbióticos que son enzimas, posbióticos que son derivados del triptófano, posbióticos que son derivados de los ácidos, bueno, ácidos grasos biliares, perdón, ácidos biliares conjugados. Nos falta ver neurotransmisores como posbióticos, pero pues realmente no nos da tiempo. Entonces, vamos a reprogramar la parte 2 de metabolitos para que ustedes tengan toda la información. Déjenme abrir el chat. También se valen que digan, oye, tú creo que estás loco, porque es como que pura ciencia ficción lo que nos dices. También se vale. Ya está el chat, prendido. ¿Qué opinan de que los posbióticos tienen que medirse al peso del paciente? Deben de realmente tener una indicación bajo evidencia. O sea, también esto es importante. Cuando ustedes quieran ver para qué sirven los probióticos, aviéntense esos metaanálisis o esas revisiones sistemáticas donde vean la intervención terapéutica como lo vimos en esta tabla para ver para qué ocuparon ese, ese biótico y cuál es su implicación biológica en el estudio. Y es como se empiezan a armar las indicaciones de, de estos bióticos, ¿no? Pues de todos los bióticos, los 4 que conocemos. A ver, voy a ver sus comentarios. Nos preguntan, ¿qué posbióticos pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol en personas con buena alimentación? Pues justamente los ácidos grasos de cadena corta, pero también los derivados del triptófano que veremos en otra clase. Pero no se preocupen, la siguiente semana van a ver la parte clínica de todo esto. Esta es la parte teórica, bien compleja, mucha letra, mucho vía, mucho todo, pero la segunda semana del curso, la siguiente, van a tener 4 clases totalmente clínicas del uso de posbióticos en patologías. Entonces, no se me desesperen. El diseño del programa está en que mis clases todas aburridas sean la teoría, porque la de mañana y pasado ya le van a entender, y la siguiente semana es totalmente clínica. Van a ver indicaciones, cómo se calcula y cómo pueden medir la funcionalidad. Pues ahorita ni me pongan qué posbiótico está para esto, para esto, para eso. No, esto lo vamos a hacer la siguiente semana, porque vamos en orden pedagógico, ¿va? Vamos, creo que todo bien. Para el tratamiento de endometriosis también sirven. Ah, importante. Existe microbiota también en la parte endometrial, en la parte de la piel, en la parte del pulmón, la vía aérea. Entonces, también podemos tener disbiosis de microbiotas de otros sitios que no sean el intestino. Y les pongo un ejemplo que tuve y creo que por aquí anda nuestro amigo, el doctor Juan Carlos, que un día nos consultó y él es un mega estudioso en el tema de microbiota y me dijo, Yuriel, no me explico por qué encuentro lipopolisacárido en suero que se traduce a endotoxemia metabólica y a disbiosis, pero mi paciente no tiene síntomas gastrointestinales, o sea, no tiene ninguna alteración intestinal. Hice su chequeo de microbiota con esta secuenciación genómica y me habla que está en alfadiversidad, pero ¿por qué tiene alteraciones en el lipopolisacárido circulante? Y resulta que esa paciente tenía desórdenes menstruales, está pues alterada su salud femenina y le dije, es que también tenemos disbiosis de la microbiota de otras partes del cuerpo que te generan endotoxina metabólica por otra vía de entrada. También podemos tener disbiosis de la microbiota de la piel y encontrar lipopolisacáridos circulantes que no son de origen intestinal. Entonces, vean, no solo hay disbiosis de la microbiota intestinal, puede haber disbiosis de la microbiota de otros sitios anatómicos. Y por aquí, hola doctor, por aquí está usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que levantó usted la mano. Sí, muy amable, gracias por Ah, la clase. Lo que les quiero comentar al grupo es el hecho de que durante el curso de microbiota del año pasado,
En la clase que nos dieron de gineco con microbiota, nos dieron una explicación extraordinaria acerca del tema y yo les recomiendo mucho a todos los que no hayan entrado al curso de microbiota de Gracias. MedCientific que ya se inscriban porque van a tener respuesta a muchas de las preguntas que tienen, por un lado. Y por otro lado, esto que les comenta el doctor, el hecho de ese órgano metabólico 4 veces más, con más trabajo que el mismo hígado. O sea, la microbiota tiene una labor metabólica muy superior incluso a la del hígado. Muy interesante. Y sí es cierto, hay nichos donde no esperamos que hay microbiota local, regional, y que también interactúa y que también nos puede exponer a otras enfermedades poco comunes. Tengo los casos que comenta el doctor de la endometriosis, donde ha habido ya una respuesta favorable e incluso hay que modular en ese caso la flora con e incluso hasta con metronidazol. Eso fue de los comentarios que aprendimos del curso de microbiota del año pasado. Así es que todos los que no se hayan inscrito, pues ya les falta que se metan porque la verdad es Muchas que gracias. van a aprender muchísimo. Gracias. No, hombre, gracias. Y vean, gracias, Doc, y este conocimiento que se generó en todo el grupo. Y aquí, cuando el doctor no me hizo esta pregunta, yo de volada le pregunté al maestro Juan Bosco, que conocerán mañana todo el grupo, todos ustedes, que es experto en el estudio de microbiota central, y me dijo, sí, tienes razón, puede haber disbiosis de la microbiota de la piel, microbiota vaginal, microbiota del pulmón y generar endotoxina metabólica que no sea de origen intestinal, porque tenemos microbiota en todo el cuerpo. Entonces, vean, este conocimiento constructivo que vamos generando al revisar estos temas teóricos. Entonces, pues bienvenidos a MedCientific, bienvenidos a este grupo que nos gusta mucho estudiar esta parte. Y ahora, hasta parece que nos pusimos de acuerdo, pero realmente no fue así. Este, todo está conectado, así como las mitocondrias y la microbiota. Vean que este, otra de las preguntas que se repitió justamente en el pase de lista de la clase anterior fue, cuéntame tu diplomado, ¿por qué nunca me enteré? Entonces, para quienes quieran saber de qué estamos hablando, el año pasado tuvimos nuestro primer diplomado en microbiota, pues en México realmente, y con aval oficial universitario. Fueron 180 horas de hablar de microbiota. Vean, si ahorita en 4 horas todo lo que aprendimos, imagínense 180. Y tuvo, bueno, el de ahorita pues es el mismo aval, ¿no? Pero tiene aval oficial universitario, 180 horas que le sirven para sus procesos de recertificación de medicina o de nutrición. Está avalado por la Universidad de Anáhuac a través del Campus Internacional de Medicina, que está en Cancún. Entonces tiene aval oficial universitario. Para quien quiera, pues se los presento rapidín. Ya empezó, llevamos 3 clases de como 80, entonces, porque dura 7 meses, pero este es el diplomado, avalado por la Sociedad Americana de Microbiota en Ciencias de la Salud, por la Universidad de Anáhuac y pues evidentemente dado por nuestro equipo MedScientific, 180 horas curriculares, es un diplomado y la certificación en microbiota humana. Recuerden, aval universitario. Esto, muchos cursos a veces no tienen aval universitario. Y tenemos 21 módulos. Ahorita imagínense, solo estamos viendo el módulo que vemos aquí de posbióticos. Pero vean, tenemos el módulo de biología avanzada, regulación de suplementos, o sea, vemos por qué los bióticos no son fármacos y por qué son suplementos, ventajas y desventajas de que estén en estos grupos, estudios de la microbiota, expresión genética de la microbiota, la parte exposoma, las ómicas en microbiota, microgenómica, microbiómica, metagenómica, glicobiómica, o sea, todo esto lo vemos virómica, un módulo completo de virus de la microbiota, un módulo completo de hongos de la microbiota, sistemas de comunicación, ahí vemos el tema quorum sensing, pero sí de como 4 horas, y llegar a un concepto que se llama quorum quenching, que ni les mencioné ahorita porque se puede romper ese quórum. Los ejes de la microbiota, vemos de lo que hay estudios, intestino, cerebro, nervioso central, piel, endocrino, riñón, metabolismo, corazón, pulmón, ¿no? Porque es diferente el dinamismo de la microbiota del pulmón a la del intestino, pues por la presencia de oxígeno, por este aerobioma. Microbiota y grupos etarios, cómo cambia la microbiota en el nacimiento, en el lactante, en el pediátrico, adulto, adulto mayor, en personas centenarias.
Tenemos un módulo completito de prebióticos, un módulo completo de probióticos, otro de simbióticos y el de posbióticos es muy similar a lo que estamos viendo aquí, pero es más detallado. ¿Ok? Tenemos un módulo completo de microbiota en diferentes patologías humanas. Sistema inmune, hemato, onco, obesidad, hígado graso, diabetes, síndrome metabólico, leaky gut, enfermedad renal, hipertensión, ansiedad, depresión, reuma, gineco, piel, enfermedades respiratorias, COVID, enfermedad celíaca, sobrepoblación bacteriana. O sea, vean, de lo que hay evidencia, se habla de la patología, su modificación en la microbiota y las intervenciones mediante probióticos, simbióticos o posbióticos, de acuerdo a la evidencia que haya. Tenemos un módulo de microbiota y odontología. Tenemos patrones nutricionales y microbiota. En el grupo les mandé un estudio que salió hace como 5 o 6 días de cómo los patrones dietéticos te modifican la microbiota. Pues eso también se ve en clases individualizadas del tema. Bases de la suplementación. ¿Por qué suplementar? ¿Por qué no? ¿Cómo se indica una suplementación correcta? Los cambios en la microbiota en el ejercicio, en los deportistas y temas selectos. Este fue un módulo nuevo que del año pasado no lo vimos. Vean, microbiota de cirugía bariátrica, microbiota en mascotas y seres humanos. Se modifica la microbiota si tienen animales en su casa. Es bien interesante. Farmacomicrobiómica. Lo que nos dice el doctor Juan Carlos, el potencial metabólico que tiene la microbiota intestinal de incluso biotransformar el fármaco. Y nos decían que se puede metabolizar en el hígado. Espérate, antes de que llegue al hígado, llega al intestino. Y puede ser que una disbiosis de la microbiota no haga funcional un fármaco, porque se metaboliza ahí primero. Entonces, eso se llama farmacomicrobiómica. La evaluación de los probióticos, cómo podemos evaluar clínicamente si funcionan o no. El exposoma y microbiota, probióticos en pediatría, probióticos en el embarazo. Vemos en 2 horas el sistema de vesículas extracelulares que se los dijo ahorita como en 2 minutos. Eh, Tenemos un tema de verdad increíble que es los metabolitos volátiles de la microbiota como sistemas de comunicación, sistemas basados en nanotecnología, el interactoma y nuevas investigaciones 2026. Este va a ser el último tema porque en junio nos vamos a dedicar a buscar lo más nuevo que haya para armarles 4 clases de las investigaciones que salieron en ese momento de microbiota para que estén lo más actualizados. Entonces, este ya empezó realmente el 13 de enero. Llevamos 3 clases nada más. Son martes y viernes de 19 a 21 horas, hora Ciudad de México, pero esto se está grabado y pueden tomarlo asincrónico. Las clases están disponibles todo un año. Entonces, realmente, si quieren aprender microbiota ya para así en un contexto clínico, lo pueden hacer. La inscripción se cerró, pero ante sus preguntas, metí una carta a la universidad de meter un grupo 2 que bueno, un registro 2 que se adjunta al mismo grupo porque se llevan una sala de Zoom, pero abrir una nueva convocatoria, pero solo para este grupo que está llevando el de posbióticos. Entonces, para quienes estén interesados, espero que, este, que pues sean muchos, ¿verdad? Eh, les cuento cuánto cuesta, no cuesta 50,000 pesos. Eh, el plan de pago que podemos ofrecerles a ustedes, a este grupo de posbióticos, es este. El pago de contado de 8,800 pesos. Vean, ni siquiera es tan caro. La media de los diplomados en México, y yo me dedico a hacer las investigaciones, está por ahí de los 16,000, 18,000 pesos en la UNAM, en el Instituto Nacional de Salud Pública, en Socuesta. Nosotros estamos a la mitad, porque realmente nuestro negocio no es hacer negocio, sino es llevar la ciencia, pues para que tengamos mejor calidad de vida y hacia nuestros pacientes, ¿va? Entonces, el plan de pago que se estipuló hacia la universidad de este grupo es este. Pueden realizarlo en 2 pagos de 4,400, un pago entre hoy y pasado mañana para que ya se ingresen al grupo y un segundo hasta marzo. O sea, es el único plan de pagos para el grupo nuevo. No, no puede haber mensualidades, no, porque es otro grupo administrativamente diferente. Entonces, les repito, las clases se graban en una plataforma profesional de clases, no se les manda en YouTube, no, no. Si tenemos una plataforma donde usuario y contraseña y entran las grabaciones, pasan lista y realmente quien quiera pues estamos abiertos a abrir este nuevo grupo. De verdad que, pues los invito a que nos acompañen todos estos 7 meses y que se vuelvan
los que más sepan de microbiota con 180 horas de revisión académica. Realmente no es difícil, les damos absolutamente todo. Hay un examen de bases de microbiota y un ensayo al final donde les ponemos como una patología y qué vas a modificar para, para que lleves a la eubiosis a ese paciente. O sea, ese es el trabajo final, porque esto es muy nuevo. Entonces, queremos también que ustedes entren a estas propuestas terapéuticas para la modulación de la microbiota. Entonces, pues les voy a dejar el enlace de asistencia. Déjenme copiarlo. Esto por acá. Y ven, enlace 2. Persona que responde. Vínculo. Listo. Ok, listo. Les voy a poner el enlace de asistencia y en el formulario viene la pregunta de, pues si se quiere meter a mi equipo personal de microbiota, que es este grupo 2 del diplomado. Digo, llegan 3 clases desfasados, pero se las ven en 2 horas, más bien como en 3 horas, en un fin de semana, para que se pongan al corriente. Este es el enlace de asistencia de hoy. Y solo si están interesados en participar en nuestro diplomado, pues pongan que sí. Los que no, pues que no. Y a los que sí, pues me comunico personalmente con ustedes mañana temprano para asegurarles su lugar, registrarlos y que empiecen este diplomado en microbiota humana. Y algo importante, el documento que se les da es oficial y va firmado por la universidad. O sea, no crean que es algo, o sea, todo esto es legal y aprobado. Entonces, este, y se los pueden decir nuestra primera generación de 180 alumnos, donde esos puntos les son válidos para su recertificación en medicina o en nutrición, porque se da a través de la Universidad de Anáhuac este puntaje. Entonces es un puntaje oficial porque pues hasta para hacer educación pues hay que ser serios y realmente tener un aval oficial. Entonces, quien guste, póngale que sí y mañana me comunico con ustedes y pues pasemos lista para la clase de hoy. Les pongo ahí el formulario. Esta clase se cierra en 5 minutos automáticamente. Pongan ahí su asistencia. Nos vemos el día de mañana con el siguiente tema. No pongan que mejore yo el micrófono y el internet, pues porque ese no fue mi problema. Dudas de la clase. No me pongan que me escuchaba yo muy cortado. Les pido una disculpa por ello. Pues el internet uno no lo controla, ¿verdad? Uno lo paga y ya. Entonces, y de verdad, los espero en el diplomado. En ese grupo del diplomado, yo que todo el día estoy leyendo microbiota, les mando libros, les mando los artículos más nuevos que haya, ya con acceso, o sea, se les descargan para que todos los tengan, porque a veces las suscripciones son muy caras, nosotros les damos esos artículos, y yo que todo el día me paso revisando eso, lo más interesante que veo se los comparto a través de ese grupo y pues van a tener ahí una biblioteca de microbiota realmente. Entonces, pues descansen. Gracias por la paciencia, por esperarme a que me cambie de internet. Y la parte que nos falta de esta clase se reprograma, o sea, no se pierde, tranquilos. Mejor piensen en los conceptos que vimos hoy y nos vemos como nuestra programación está del curso. Revisen su mail, en spam se les manda las grabaciones, en el enlace de WhatsApp, las clases, o sea, acostumbren a agregar su spam porque luego nuestros correos se van para allá. Y pues los espero, de verdad, los espero. Quiero que sean mis compañeros de estudio de microbiota a través del diplomado y pues van a tener marcaje directo por mí y por mi equipo científico para todas sus dudas y aplicaciones clínicas. De ahí nació la Sociedad Americana de Microbiota, donde los invitaré a formar parte también a todos ustedes. Entonces, pero no podemos formar parte de una sociedad si no sabemos el tema, hay que capacitarnos y ahora sí, los invitamos a formar parte también de la sociedad. Listo. Gracias, descansen. El día de mañana les subimos la grabación del día de hoy y pues me comprometo a darles lo que faltó de la clase. Les pido una disculpa y los espero en el diploma. Cuídense. Muchas gracias a todos.